preguntar cuál es el proceso de vida de un animal Sí. para el consumo. ¿Cómo es el proceso desde que nace hasta que es, pues eso, asesinado y cortado en filetes? ¿Qué pasa? Te voy a poner el caso, te voy a poner 3 casos. Cerdo ibérico, cerdo de consumo normal, Vale. que nos encontramos en cualquier lineal, y, por ejemplo, la vida de una oveja de leche, Vale. para hacer queso, por ejemplo. El cerdo ibérico. Cerdo ibérico, si es cerdo ibérico 100% y criado comiendo mucha bellota, tienen una vida idílica. Son animales salvajes, Sí. básicamente. Nacen y tardan en crecer el ibérico alrededor de 4 o 5 años para estar listo para poder sacrificar. Para que se base la idea. Esos animales nacen generalmente libres, crecen con sus madres, comen libres, engordan libres, y cuando hay que sacrificarlos a los 4 o 5 años, en función de la raza y del peso final con el que quieres computar. Por ejemplo, yo os planteo una historia de un productor de jamón de jabugo manchado, que desde que nace el lechón hasta que te comes el jamón pasan 10 años. Es algo puntual, no es algo que suceda siempre, pero eso se da. Normalmente ibérico son 5 años, pero esa sería su vida. Luego hablamos, por ejemplo, de un cerdo de producción normal que nosotros nos comemos aquí. Nacen normalmente en una granja con sus madres. Al cabo del mes, 28 días, se destetan y se envían a un cebadero o a otro lugar de cría, otra explotación, donde engordan hasta que rondan los 100 y algo kilos, que eso suele ser 6 meses, depende, alguno menos, alguno más. Son sacrificados y los tenemos en menos de un mes o nos lo estamos comiendo. Sí. ¿Se puede mezclar el cerdo ibérico con el cerdo? Sí, Más se normal. hace. Se hace. Por ejemplo, en el caso de ibérico 50%, normalmente se cruza con duro. Se reduce un poco el crecimiento, el tiempo hasta que llega a peso, y da buenos resultados. De acuerdo. Y, vale, la vida normal de un cerdo, ¿cuánto suele ser? No te lo sé decir, pero seguramente más de 10 años. Más de 10. Entonces, cuando matamos a un cerdo a los 5, es como que estamos matando a su mitad de vida. Sí. Vale. Como Sí, nosotros, sí. que nos matasen a los 35. Sí, a ver, también cabe decir que, por ejemplo, en España, por lo general, nos gusta mucho la carne tierna. Ya. Somos muy de animales jóvenes. Por ejemplo, hasta hace muy poco, la ternera blanca, no sé si os suena, son crías de vaca de leche que se sacrifican muy jóvenes. Pero es que eso, quiero decir, son animales tiernos. El potro es un animal por crecer. El conejo no se deja crecer mucho más. Ya. El cordero es un bebé. Sé que es chocante para la gente que no lo entiende, Claro. pero para la gente que lo tiene presente en el día, realmente es muy diferente cuando un cordero es ya más mayor que un cordero joven, por ejemplo. Pero claro, esto tienes que valorarlo. No es lo mismo un cordero lechal, que te pagan X por él, a lo mejor pues 50, 60 euros, que no un ternasco, que sí te lo pagan, pero porque está más grande, también le has dado más de comer. Es decir, la rentabilidad baja, Sí. la calidad de la carne baja. Entonces hay que tenerlo en cuenta. A ti te plantean en un lechal al horno o un ternasco al horno, la cosa cambia a nivel de sabor. Cuando te he preguntado el tema de mezclar el cerdo ibérico con Sí. el cerdo normal, me refería a la crianza. A la crianza. O sea, ¿tú en una granja puedes tener los dos tipos o tienen que estar completamente separados? Puedes tener los dos tipos. Y luego, ¿qué diferencia hay también en la alimentación? Porque se alimentarán cada uno de forma diferente, ¿no? Más o menos, depende. La alimentación va en función de la edad. Porque no es un animal joven no puede ser alimentado con lo mismo que un animal más adulto, porque no asimila de la misma manera. Igual que nosotros, por ejemplo, cuando nacemos nos dan leche y poquito a poquito nos van dando alimentos para que nosotros vayamos aprendiendo a digerir, que en realidad es que nuestra microbiota
empiece a adaptarse y que nuestros enterocitos, que son las células que se encargan de absorber en nuestras vellosidades digestivas el alimento, estén preparadas para poder digerir según qué moléculas. Entonces, por eso, en función de la edad, tienen que ser alimentados de una manera o de otra. En este caso, tú planteas en una misma granja animales de una raza y de otra. A priori son de razas diferentes, pero pueden ser de la misma edad. Se puede hacer y, de hecho, no habría ningún problema, pero probablemente tarden más en engordar un cerdo ibérico, o en crecer, mejor dicho, un cerdo ibérico que un cerdo de crecimiento estándar. Por ejemplo, un pietren, que es un animal muy musculado, que bueno, no sale tan musculado porque lo que se hace es cruzar para tener un híbrido. Entonces, evidentemente van a ritmos diferentes, pero se pueden alimentar igual. Por lo tanto, tienes que adaptar. Y bueno, ¿por qué es tan caro una pata ibérica de jamón? Por el tiempo que tarda desde que nace el lechón hasta que te comes el jamón. ¿Cuál es el proceso de crear un buen jamón? Pues para empezar, tener una buena genética, una buena raza, que al fin y al cabo te acabe infiltrando muy bien la grasa en la carne. Luego que haya tenido, o sea, que haya salido de la granja, que se haya movido, que esté bien conformado, que no sea solo grasa. Porque si tú tienes un animal estabulado, es decir, dentro de un establo, sin salir durante 6 meses, el animal va a tener mucha grasa, porque si tú le has dado mucho de comer va a tener mucha grasa, pero no va a tener tanta musculatura. Entonces el secreto yo creo que está un poco entre la combinación entre una raza, unos buenos unos buenos hábitos, por ejemplo, y una buena alimentación. Y finalmente, evidentemente, cuando hay un sacrificio, buena gestión de la carne y luego un buen trabajo de maduración, salación. O sea, si yo monto una granja de cerdo ibérico, hasta dentro de 5 o 6 años no voy a obtener rentabilidad. A ver, si tú montas la granja de cerdos, probablemente hasta los 5 años no tengas nada. Si tienes el ciclo completo, que es que tú te encargas también de los jamones, hasta dentro de unos 7 años, no... 7, depende, más o menos. Y luego la carne restante, es decir, fuera de las patas, ¿se venden al mismo precio que la carne normal? Pues esto no lo sé. Seguramente se vendan diferente porque tendrán otra calidad. Por ejemplo, el chorizo ibérico, la sobrasada, el lomo ibérico, todo esto. También el lomo ibérico es casi más caro que el jamón ibérico. Sí. Casi. Y eso es un trozo, literalmente será 1 kilo. En cambio, un jamón estás vendiendo 7 kilos. Claro. Y un lomo ibérico te puede costar 50, 60 euros. Vale, yo soy ahora un chaval joven que quiere entrar en este mundo. ¿Por dónde empiezo y qué animal me va a dar más rentabilidad? ¿Qué granja crearías tú, por ejemplo? A ver, depende. Por ejemplo, si tienes mucho dinero y puedes ser el jefe, ave da mucho dinero porque crece muy rápido el ave. El cerdo, lo que pasa es que son los monogástricos, que son cerdo y principales, te hablo de los más protagonistas. Pollo y cerdo es lo que más se consume y creo que es lo que más rentabilidad te puede dar porque ha habido mucho trabajo detrás. Y son generaciones muy cortas y muy pequeñas. Por lo tanto, la mejora entre generación y generación se ha podido aplicar de forma más fácil. Si estamos hablando, por ejemplo, de vacas, que el intervalo que hay entre una generación y otra es mayor, se ha tardado más en conseguir resultados. Entonces, si tú te planteas solo vender el producto de engorde de carne, probablemente el cerdo y el pollo sería lo más rentable. Bajo mi punto de vista, creo que lo más rentable es hacer algo diferente de una especie diferente. No diferente, pero que el mercado no esté tan lleno de ese producto. Tan saturado. Eso es. Es decir, bajo mi punto de vista, para mí lo más rentable es hacer un buen queso muy diferente, con mucho valor añadido, en una raza como lo es la oveja, por ejemplo. O hacer algo muy, muy, muy diferente en cabra. O algo que no se haga aquí, se haga en Italia. ¿Por qué no hacer, por ejemplo, leche de búfala y hacer mozzarella? Si haces una muy buena mozzarella y tienes una buena infraestructura detrás,
¿De dónde viene la mozzarella? De la búfala. De la búfala. De la La búfala. hembra búfalo. Eso es. Ostras. Italiana. ¿Y aquí en España no hay? Pocas, muy pocas. Muy pocas. No sabemos, no conocemos el negocio. No tanto. O sea, seguramente hay quien se dedica a él, está metido al 100% y sabe muchísimo más o igual que a lo mejor un italiano del donde viene realmente la mozzarella de búfala. Bueno, ¿cuánto cuesta una vaca? Bueno, depende. ¿Una vaca para qué? Para leche. Para leche. Si no me equivoco, creo que una vaca rondaría los 1.000 euros. Ah, bueno, Una vaca crecida. como una moto. Exacto. Pero con la diferencia de que tienes que inseminarla. Ya. ¿Ah, sí? Ajá, si Claro. no hay leche. Ah, Vale, vale. y vale. es lo mismo El que... Pablo, sin No, joder, tío. Acabo de dar ahora... No, joder. No, pero está el No, hermano, no te expliques. No está rojo, ¿eh? No, pero joder. hay un puesto, Sí. ¿no? Se suele haber un puesto de trabajo Sí. de inseminador, ¿no? Sí. ¿Eso quién lo hace? Pero eso es el veterinario. Ah, Pero el veterinario. aún hay otro más turbio. ¿Quién saca el semen? Hay ¿Y que de sacarlo dónde? también. El Pablo. joder.